Hoy es martes 16 de septiembre del 2025 y estas son las últimas noticias en Puerto Rico. Quédate hasta el final porque cada detalle es importante. Las autoridades confirmaron hoy martes la identidad del hombre hallado asesinado a tiros la tarde de ayer lunes en Santa Isabel, en un caso que mantiene bajo investigación a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce. La víctima fue identificada como José Antonio Caño Sánchez, de 48 años y residente del mismo municipio, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una guagua Kia Sedona color marrón, localizada accidentada debajo de un árbol de mango en el kilómetro 1.5 de la carretera PR 5536, en el área de una finca de mangos. El hallazgo se produjo luego de que a eso de las 2:20 de la tarde, una llamada al distrito de Santa Isabel alertara sobre un vehículo detenido y con aparentes impactos de bala. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron la escena y paramédicos certificaron la muerte de Caño Sánchez, quien presentaba múltiples heridas de bala. Inicialmente, el caso fue reportado como un auto accidentado con un hombre baleado en su interior, lo que generó gran movilización de las autoridades y confusión entre los residentes de la zona. La División de Homicidios del 6 de Ponce, en coordinación con la Fiscalía, está a cargo de la investigación, que busca esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables. Este asesinato se suma a la ola de violencia armada que preocupa a la región sur y que sigue bajo la atención prioritaria de las autoridades estatales. Un operativo federal sorprendió a la comunidad de Canóvanas cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas junto a otras agencias del Departamento de Seguridad Nacional intervinieron en una presunta gallera clandestina localizada en el sector Villa Hugo del barrio San Isidro, un área densamente habitada por ciudadanos dominicanos y otros migrantes. La intervención culminó con la detención de 7 personas, todas de nacionalidad dominicana y sin estatus migratorio definido, según confirmó en declaraciones escritas la directora del HSI en Puerto Rico. Testigos relataron que la intervención fue sorpresiva y caótica, con guaguas llenas de agentes, gritos de las personas y un corre y corre, que quedó grabado en videos difundidos a través de las redes sociales. Aunque el operativo no había sido ampliamente reseñado en medios tradicionales, se enmarca en una serie de redadas que ICE ha realizado en Puerto Rico en los últimos meses. Cargos criminales por violencia de género fueron radicados contra José Calzado Batista, un hombre de 34 años residente de Carolina, acusado de agredir brutalmente a su pareja en un incidente ocurrido el pasado 13 de septiembre, informó la policía. Según la investigación, el imputado presuntamente golpeó a la víctima en diferentes partes del cuerpo y posteriormente la empujó contra su vehículo, lo que llevó a que se le imputaran los delitos de tentativa de asesinato y maltrato bajo la Ley 54 para prevención e intervención con la violencia doméstica. El caso fue consultado con la Fiscalía, que autorizó la erradicación de los cargos. Posteriormente, el juez Rocky Rivera López del Tribunal de Fajardo encontró causa para arresto e impuso una fianza de $100,000, la cual fue prestada por el acusado, quien quedó en libertad bajo fianza en lo que se celebra la vista preliminar. Un accidente de tránsito registrado en la tarde de ayer en el expreso PR 18, conocido como Las Américas, a la altura del estadio Irán Bithorn en San Juan, generó un fuerte tapón en los carriles que van en dirección norte a sur. Según confirmó la policía, el choque involucró a una guagua Ford tipo pick-up que, en circunstancias aún bajo investigación, terminó encima de un vehículo Ford Taurus rojo, una imagen que sorprendió a conductores y peatones en el área. Afortunadamente, las autoridades indicaron que no se reportaron personas heridas y catalogaron el accidente como un choque de carácter leve, aunque la magnitud del impacto provocó gran congestión vehicular mientras se atendía la emergencia. Por varios minutos solo un carril permaneció habilitado para el tránsito, lo que intensificó la acumulación de vehículos en la zona, obligando a la policía a exhortar a los conductores a tomar rutas alternas para evitar mayores retrasos. Tras la intervención de las unidades, los vehículos fueron removidos y finalmente se restableció el flujo normal del tránsito en esta importante vía metropolitana.
Un caso de violencia de género conmovió al municipio de Morovis tras la erradicación de cargos criminales contra Yamil Meléndez Romero, de 28 años, quien enfrenta 3 denuncias por maltrato bajo la Ley 54, luego de un incidente ocurrido el pasado 13 de septiembre, según la investigación realizada por la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles de Arecibo. Meléndez Romero presuntamente agredió a su pareja, quien se encuentra embarazada, además de romperle el teléfono celular en presencia de menores de edad, agravando la gravedad del caso. La fiscalía presentó la prueba ante el juez Rafael Lugo Morales del Tribunal de Arecibo, quien determinó causa para arresto e impuso una fianza de $30,000. Al no prestarla, el imputado fue ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la celebración de la vista preliminar pautada para el 1 de octubre. Adicionalmente, se expidió una orden de protección a favor de la víctima, garantizando medidas cautelares en medio del proceso. Antes de continuar, si te gusta cómo hacemos este contenido, comenta y dale like al video, eso nos ayuda muchísimo. Agentes de la policía adscritos a la División de Arrestos Especiales de Ponce diligenciaron una orden de arresto contra Reinier Matos Morales, de 28 años y residente en Peñuelas, por violaciones a la Ley 54 de Violencia Doméstica y la Ley de Armas, en hechos ocurridos el pasado 10 de septiembre. Según la pesquisa, Matos Morales irrumpió en la residencia de su expareja, a quien agredió físicamente y psicológicamente, profiriéndole insultos, lanzándole tenis y golpeándola en el pecho y la espalda. En medio del incidente, mientras portaba 2 pistolas, la amenazó de muerte, provocando que la víctima temiera por su vida. Los cargos presentados incluyen maltrato agravado, así como portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia. La jueza Sosticeli Galarza del Tribunal de Ponce fijó una fianza de $300,000, mientras que agentes de la División de Arrestos de Ponce presentó el caso ante el juez Ángel Candelario Cádiz, quien ordenó su ingreso al complejo correccional Las Cucharas en Ponce al no prestar la fianza. La vista preliminar fue señalada para el 23 de septiembre. Un aparatoso accidente provocó tensión en Bayamón cuando poco antes de las 6 de la tarde de ayer, un vehículo terminó volcado en plena calle Santa Cruz, justo frente al condominio River Park, según confirmó la policía. El incidente movilizó de inmediato a agentes adscritos al precinto de Bayamón Norte, quienes se trasladaron a la escena para asumir la investigación y controlar el tránsito en la concurrida vía, aunque en el lugar se observó la dramática imagen del automóvil volcado. Las autoridades no habían informado de inmediato si el conductor o algún pasajero resultaron heridos, lo que generó gran expectativa entre los residentes y transeúntes que presenciaron el suceso. La policía exhortó a todos los conductores que circulaban por la zona a tomar vías alternas para evitar el área afectada y permitir el trabajo de los equipos de emergencia. Este choque se mantiene bajo investigación a cargo de agentes del cuartel de Bayamón Norte. El juez Rocky Rivera López del Tribunal de Fajardo determinó causa para arresto contra Adrián Cruz Soto, de 34 años y residente de Trujillo Alto, por los delitos de escalamiento agravado, apropiación ilegal agravada y maltrato a persona de edad avanzada, en un caso que ha causado indignación por la traición a la confianza de un adulto mayor. De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 12 de septiembre, cuando Cruz Soto, quien laboraba como empleado y persona de confianza del querellante, un hombre de 81 años, aprovechó el vínculo de cercanía para entrar a su residencia y apropiarse de $1,000 en efectivo y una cadena de oro de 18 quilates valorada en $4,000. Ante la gravedad del caso, el magistrado impuso una fianza de $12,000, la cual el imputado no prestó, por lo que fue fichado e ingresado en la cárcel de Bayamón a la espera de su proceso judicial. La vista preliminar fue pautada para una fecha posterior. La División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce solicitó hoy martes la cooperación de la ciudadanía para identificar a un hombre acusado de cometer un fraude contra una mujer de 89 años en Juana Díaz, tras hacerse pasar por empleado de una institución bancaria. Según la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 31 de julio, cuando la víctima recibió una llamada telefónica de una persona que se identificó como empleada del Banco Popular. Durante la comunicación, le indicaron que verificaban posibles problemas con
con tarjetas y le pidieron información personal, asegurándole que un supuesto representante del banco acudiría a su residencia para recogerlas. Ese mismo día, en horas de la tarde, un hombre llegó a su hogar en un vehículo color blanco y la anciana le entregó 2 tarjetas bancarias sin sospechar del engaño. Al día siguiente, la víctima fue notificada por el banco de que con dichas tarjetas se realizaron transacciones fraudulentas, una compra de $2,990 en las oficinas postales de Coto Laurel y un retiro de $500 en un cajero automático del Banco Popular en Monteplaza, en Ponce. El sospechoso fue descrito como un hombre de tez clara, ojos marrones y con un tatuaje en el cuello con el número 1980. Las autoridades exhortaron a toda persona que posea información sobre su identidad o paradero a comunicarse de forma confidencial con la policía. Jorge Luis Montañez Serrano fue condenado a 62 años de cárcel tras declararse culpable del asesinato en segundo grado del capitán de lancha José Iván Castillo Maxón y por violaciones a la ley de armas, en un caso que estremeció a la comunidad de Santurce y que reveló un historial criminal de alto impacto. La jueza Alexandra Rivera Sáez del Tribunal de San Juan impuso la sentencia luego de que Montañez Serrano, de 32 años, aceptara su responsabilidad en los hechos ocurridos al mediodía del 18 de noviembre del año pasado en el sector Punta Las Marías, cuando mientras conducía una motocicleta, disparó contra Castillo Maxón tras una discrepancia en el tránsito, provocándole la muerte en el acto. La víctima, que viajaba en una guagua Mazda CX-9 del 2019, se dirigía hacia su trabajo en una empresa familiar en el momento en que fue ultimado. Tras su arresto el 24 de diciembre en Las Piedras, Montañez Serrano vociferó a los agentes que había asesinado a 14 personas a lo largo de su carrera criminal, lo que lo vinculó además como sospechoso de una serie de asaltos contra turistas en el área del condado y otras actividades ilícitas. Durante la investigación, el imputado hizo admisiones a personal de la División de Inteligencia y a agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan y Humacao, confirmando su vínculo con varios delitos violentos. El juez Juan Gabriel Portel Maldonado había determinado causa para arresto, imponiéndole una fianza de $1 millón que no prestó, por lo que fue sumariado en prisión. La pesquisa estuvo a cargo de la División de Homicidios del 6 de San Juan y la Fiscalía, que sostuvieron la prueba que permitió alcanzar la convicción. Heidi Michelle Marmolejo García fue sentenciada a cumplir 62 años de cárcel por el asesinato del comerciante Emanuel Edmond, ocurrido en San Juan en octubre del 2022, en un proceso judicial que ha generado gran atención en la isla por la violencia de los hechos y el trasfondo de la acusada. La jueza Nerisbel Durán Guzmán, en la sala 1104 del Centro Judicial de San Juan, impuso la condena tras aceptar un acuerdo entre la defensa y el Ministerio Público. Como parte de la negociación, Marmolejo García recibió 50 años de prisión por asesinato en segundo grado y 12 años adicionales por violaciones a la ley de armas, luego de que originalmente enfrentara cargos por asesinato en primer grado. La investigación, liderada por el Cuerpo de Investigaciones Criminales, reveló que la madrugada del 10 de octubre del 2022, Edmond, un comerciante de 63 años, fue ultimado dentro de una residencia en Santurce tras recibir disparos con un arma para la cual la acusada no tenía licencia. Este caso no es el único que enfrenta Marmolejo García, pues permanece acusada en un juicio aparte como sospechosa del asesinato de su expareja, Edgar Paul Tejada García, conocido como el Ministro, ocurrido también en octubre del 2022 en Carolina. Según las autoridades, la mujer habría planificado el crimen y contratado a Giovanni Maldonado Ortiz bajo promesa de pago para llevar a cabo la ejecución, quien a su vez reclutó a Giovanni Estela Lavoy para consumar el asesinato. Un grave incidente de violencia familiar estremeció anoche al municipio de Lares, cuando un hombre de 47 años fue arrestado tras presuntamente agredir físicamente a sus padres, uno de ellos de 97 años, en una residencia ubicada en el kilómetro 33.7 de la carretera 111 en el barrio Pueblo, según informó la policía. De acuerdo con la investigación preliminar, el padre del agresor alegó que su hijo lo empujó, provocando que cayera al suelo y sufriera una herida abierta en la frente al golpear
estrellarse contra el pavimento. En medio del mismo incidente, el sospechoso también habría agarrado con fuerza a su madre de 84 años para sacarla de la vivienda, con la aparente intención de subirla a un vehículo en circunstancias que aún son objeto de pesquisa. Ambos adultos mayores fueron trasladados a un hospital de la zona donde recibieron atención médica especializada. Personal del precinto de Lares intervino de inmediato y logró el arresto del sospechoso en la escena, quedando el caso en manos del fiscal de turno, quien ordenó mantener al individuo detenido para la erradicación de cargos criminales. La investigación está a cargo de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Utuado, quien recopila la evidencia para esclarecer los hechos y determinar las posibles imputaciones. Agentes adscritos a la preventiva de la zona de Guaynabo intervinieron anoche en un incidente violento registrado en la carretera 165, intersección con la carretera 888 en Cataño, donde un individuo que conducía un vehículo blanco presuntamente realizó varios disparos contra otro automóvil en circunstancias que aún se investigan. La rápida acción policíaca permitió detener al sospechoso frente a Bayview, en el mismo municipio, logrando el arresto de un hombre de 31 años residente en la barriada Juana Matos. Durante la intervención, se le ocupó un arma de fuego cargada con municiones, la cual será sometida a análisis pericial como parte de la investigación. El caso quedó en manos de los agentes, quienes consultarán la evidencia esta mañana con la Fiscalía para determinar la erradicación de cargos criminales. Un trágico hallazgo se registró ayer en el municipio de Las Piedras cuando agentes de la policía encontraron sin vida a Edwin Alicea Delgado de 62 años en el interior de su residencia, ubicada en la calle Vasija de la urbanización Estancia de los Artesanos. La investigación comenzó luego de que su pareja, una mujer de 63 años residente en Salinas, acudiera al cuartel del distrito de Las Piedras para reportar que no lograba localizarlo desde que le había prestado su vehículo, una guagua GMC Acadia color blanco, y no volvió a saber de él. Ante la querella, las autoridades se trasladaron a la residencia de Alicea Delgado, donde percibieron un fuerte hedor que levantó sospechas. Con la ayuda de la unidad de rescate lograron acceso al interior de la vivienda, encontrando el cuerpo del hombre en avanzado estado de descomposición. El caso fue asumido por la División de Homicidios del 6 de Humacao en coordinación con la Fiscalía. El cadáver fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para realizar la autopsia correspondiente y establecer oficialmente la causa de muerte, en un suceso que mantiene consternados a familiares y vecinos del sector. La tranquilidad del casco urbano de Jayuya se vio interrumpida cuando varios comerciantes y el propio municipio reportaron daños ocasionados a múltiples propiedades en hecho investigado por la policía. Según se informó, agentes adscritos al distrito de Jayuya atendieron varias querellas en horas de la mañana sobre incidentes vandálicos que afectaron tanto a locales privados como a dependencias municipales. Entre los lugares impactados se encuentran la oficina del ayudante del alcalde, un vehículo GMC del 2016 perteneciente al municipio, dos consultorios médicos, la funeraria Rossi Memorial, una tienda Claro y una imprenta. En todos los casos, personas aún no identificadas ocasionaron daños con objetos contundentes, rompiendo cristales de puertas y ventanas. Al momento no se ha establecido el valor de las pérdidas ocasionadas ni se ha identificado a los responsables. El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales del área policíaca de Utuado, cuyos agentes continúan con la pesquisa para dar con los autores de estos incidentes que han causado preocupación entre comerciantes y residentes del municipio. Agentes del precinto de Levittown investigan un escalamiento reportado en horas de la tarde de ayer en la calle Paseo Azalea en la urbanización Levittown en Toabaja, donde un hombre de 58 años denunció el robo de su arma de fuego. Según informó la policía, el perjudicado relató que alguien forzó el candado del portón y dañó el marco de la puerta principal de su residencia, logrando acceso al interior de la propiedad. Una vez dentro, el presunto ladrón se apropió de una pistola Glock 19 calibre 9 milímetros. La investigación inicial estuvo a cargo del precinto de Levittown y posteriormente el caso fue referido a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, que dará continuidad a la pesquisa para dar con el responsable y recuperar el arma sustraída.
Agentes de la policía investigan un caso de apropiación ilegal reportado en horas de la tarde de ayer en el sector Miskelly, carretera 670 en Vega Baja, donde opera la organización sin fines de lucro Mark Ministry. Según el querellante, una o varias personas lograron acceso a los predios de la entidad y se apropiaron de un generador eléctrico cuyo valor asciende a aproximadamente $4,457. La investigación busca establecer cómo se perpetró el hurto y quiénes podrían estar vinculados, en un caso que representa un duro golpe para una organización comunitaria que depende de este tipo de equipo para sostener sus operaciones. Las autoridades exhortan a la ciudadanía a colaborar con información que ayude a recuperar la propiedad y dar con los responsables de este delito. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales informó que personal del Cuerpo de Vigilantes y la Unidad Marítima atienden un derrame de combustible diésel en la bahía de Salinas, provocado por el hundimiento de un velero de 36 pies de eslora registrado bajo el nombre de Libertad, según explicó el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. La embarcación se hundió en horas de la madrugada en un área con una profundidad de entre 12 y 15 pies, lo que ocasionó el escape de diésel al mar. Buzos especializados inspeccionaron la integridad del casco para determinar el punto exacto de la fuga, mientras se colocaron boyas de advertencia de navegación en la zona para prevenir accidentes con otras embarcaciones. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ya identificó al propietario del velero y anunció la imposición de una multa de $5,000. El caso fue referido de inmediato a la Guardia Costera de Estados Unidos como parte del protocolo establecido para derrames de combustible, en un esfuerzo coordinado que busca mitigar los daños ambientales en una de las bahías más importantes del sur del país. Un desprendimiento de terreno en Mayagüez provocó el colapso parcial de la carretera PR-106 en el kilómetro 8.8, generando una situación de alto riesgo y dejando la vía completamente intransitable, según confirmaron las autoridades municipales de Mayagüez. El alcalde alertó a la ciudadanía sobre la peligrosidad de la zona y exhortó a los conductores a evitar transitar por el lugar hasta nuevo aviso, mientras se coordinan las labores de evaluación e intervención de emergencia. El colapso afectó un tramo significativo de la vía, lo que obligó a recomendar rutas alternas a los conductores y a extremar precauciones ante el peligro de nuevos desprendimientos. Personal de las agencias pertinentes fue notificado para atender la situación y determinar las medidas de mitigación necesarias en este importante acceso vial en la zona oeste. El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales anunció que la agencia trabaja en una orden administrativa que prohibirá el uso de motoras acuáticas conocidas como jet skis en la bahía de Jobos en Salinas, luego de que se reportara la muerte de al menos 3 manatíes en el área en las últimas semanas. Durante una entrevista radial, expresó su indignación por la situación y aseguró que la medida es inminente. La orden ya se encuentra en proceso de redacción y revisión en distintas oficinas gubernamentales y se espera que entre en vigor antes de que termine el año. Por su parte, un oficial del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales explicó que este problema se repite todos los años, ya que a pesar de las advertencias, las personas insisten en usar embarcaciones de alta velocidad en la zona, poniendo en riesgo la vida de los manatíes. La bahía de Jobos es reconocida por albergar la mayor concentración de esta especie en Puerto Rico, catalogada como en peligro de extinción, por lo que el uso de jet skis representa una amenaza directa a su supervivencia y reproducción. Vecinos de la urbanización Liteda Hayes en San Juan denunciaron los continuos problemas con el servicio de agua potable provocado por la rotura de un tubo principal que, a pesar de haber sido reparado en varias ocasiones, ha vuelto a colapsar. El incidente original se registró el pasado 3 de septiembre, cuando el tubo reventó por primera vez y personal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado realizó trabajos de reparación. No obstante, el domingo ocurrió una segunda rotura y, aunque fue atendida, en la madrugada de hoy la avería reapareció con fuerza, ocasionando un extenso derrame de agua en la zona y dejando a los residentes en incertidumbre sobre la estabilidad del servicio. Algunos vecinos aseguraron haber escuchado el estruendo en el momento exacto en que la tubería cedió nuevamente, reflejo de la fragilidad del sistema. A esta situación se suman otros problemas que enfrenta la capital, según confirmó el presidente de la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la AAA, quien explicó que actualmente también se atiende una fisura en un tanque en Cupey y fallas en válvulas que han afectado el suministro en sectores de Santurce.
Agentes de la policía adscritos a la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito se encuentran en la búsqueda de Nelson Rivera Morales, un hombre de 58 años que desapareció el pasado 10 de septiembre en la carretera 727, kilómetro 1.7 del barrio La Plata, sector Almoldadero en Aibonito. La querella fue presentada por su vecino Héctor Cruz Arroyo, quien alertó a las autoridades tras varios días sin noticias del hombre. Rivera Morales fue descrito como de tez blanca, 6 pies, 1 pulgada de estatura, 160 libras de peso y ojos color marrón. Además posee señas particulares entre las que destacan prótesis en ambas piernas y tatuajes tanto en ambos brazos como en la espalda. Al momento de su desaparición vestía una camiseta y un pantalón corto y salió de su residencia conduciendo un vehículo Ford Fiesta del año 2014, cuya tablilla aún no ha sido precisada. Pese a los esfuerzos de búsqueda, hasta ahora no ha sido localizado y se desconoce su paradero, por lo que las autoridades exhortaron a la ciudadanía a comunicarse de inmediato si poseen información que ayude a dar con el paradero. Agentes de la policía adscritos a la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina investigan la desaparición de José Luis Orellana García, de 75 años, reportada en la madrugada de ayer lunes en el municipio de Loíza. La querella fue presentada por su hija Limari Orellana, quien alertó a las autoridades tras notar que su padre no había regresado a su residencia. Orellana García fue descrito como de tez blanca, 5 pies con 6 pulgadas de estatura, 160 libras de peso, ojos color marrón, cabello y barba blancos. Al momento de su desaparición vestía un pantalón corto gris, camiseta anaranjada y chancletas de goma. Según la información preliminar, fue visto por última vez alrededor de las 4 de la madrugada, cuando salió de su hogar en un vehículo Kia Rio color azul del año 2008, sin que hasta ahora se conozca su paradero. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a comunicarse con la policía si poseen información que ayude a dar con este adulto mayor, cuyo caso mantiene en alerta a la comunidad de Loíza. El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan informó que un disturbio atmosférico que se aleja de Puerto Rico dejó humedad suficiente para provocar lluvias dispersas en la mañana de hoy martes, seguidas de aguaceros más frecuentes y tronadas en la tarde, particularmente sobre el interior y el oeste hasta el suroeste de la isla. Se anticipa que el calor diurno y la humedad remanente impulsen la formación de tormentas eléctricas intensas en estas regiones, elevando el riesgo de inundaciones urbanas y de riachuelos. La situación se complicará más esta noche con la llegada de una nueva onda tropical desde el este del Caribe, acompañada de alta humedad y un sistema en niveles superiores de la atmósfera que facilitará la formación de tronadas fuertes. Entre miércoles y jueves se esperan lluvias más intensas y persistentes, con movimiento lento debido a vientos suaves, lo que aumentará el potencial de inundaciones, deslizamientos de tierra, crecidas de ríos y descargas eléctricas frecuentes. Las temperaturas continuarán extremadamente calurosas, con máximas cerca de los 92 grados Fahrenheit y mínimas alrededor de los 83, por lo que hoy martes se mantiene vigente una advertencia de calor entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde para las zonas costeras y urbanas de Puerto Rico, así como Vieques, Culebra y las Islas Vírgenes. Meteorólogos advirtieron que el riesgo por calor se extenderá durante al menos 5 días y podría intensificarse hacia el fin de semana. Además, se emitió un aviso de riesgo moderado de corrientes marinas peligrosas en playas del norte y este de Puerto Rico, mientras el resto de las playas mantiene un riesgo bajo. Las autoridades exhortaron a la población a hidratarse, evitar la exposición prolongada al sol, estar atentos a posibles avisos de inundaciones y a no bajar la guardia ante el deterioro de las condiciones del tiempo en los próximos días. Gracias por ver las noticias. No olvides suscribirte, comentar, dejar tu like y compartir este video en tus redes sociales. Tu apoyo es fundamental para mantener informado a Puerto Rico y llegar a más personas cada día.